Recuerdo haber escuchado de pequeño una anécdota en la cual se intentaba explicar lo que es la verdadera fe. En ella se contaba de un grupo de campesinos que decidieron convocar a los miembros de su iglesia para orar a Dios porque estaban pasando por una gran sequía. La mañana de la reunión, el sol brillaba en todo su esplendor sin haber la más mínima evidencia que el clima cambiaría. Mientras el pastor saludaba a los miembros que entraban a la iglesia, él notó que una niña se acercaba con un paraguas. Aproximándose a la pequeña le preguntó: ¿por qué vienes a la iglesia con un paraguas en un día de sol radiante? A lo cual la niña naturalmente le respondió: ¿no venimos a orar por lluvia? Yo vine preparada. Sin duda que podemos considerar a la actitud de esta niña como una demostración sencilla de fe. Pero ¿podemos definir a la fe como el creer que Dios nos dará aquello que estamos pidiendo? ¿Qué pasa si después de orar por lluvia no llueve? ¿Quiere decir que no tuvimos fe? ¿Eso nos dice que Dios no existe? Muchas veces confundimos a la fe con un profundo deseo de obtener aquello que estamos pidiendo. Eso nos puede llevar a la destrucción de la fe misma, a chasquearnos de Dios y de las maneras en que Él actúa. Fe no es creer que Dios me dará lo que le pido, es creer que me contestará y punto. El cómo contestará y la manera en que lo hará no me toca a mí decidirlo, simplemente aceptarlo. Eso hace necesario que la fe esté centrada en Él. Cuando oramos a Dios creyendo que Él nos dará lo que deseamos, entonces nuestra fe se aferra a lo que le pedimos, pero no a quién le pedimos. Las bendiciones son bendiciones cuando vienen con Dios. Si Él no está con ellas, entonces llegan a ser las más grandes maldiciones. Muchas veces me he encontrado con personas que me dicen: yo no siento nada de fe y no sé qué hacer para sentirla. Es que la fe no es un sentimiento, es una decisión. En el verano me gusta ir a la piscina con mi hijo Jeremías. Como él todavía no sabe nadar, me zambullo yo primero y después le pido que él se arroje a mis brazos. Él duda y siente miedo. Yo insisto y le digo que no lo dejaré hundir. Él se resiste. Sin embargo, en determinado momento, confiando en la palabra de su padre, a pesar del miedo, da el salto. Eso es fe. La decisión de saltar confiando en la palabra de Dios, más allá del miedo que sientas. Cuando Jeremías vuelve a saltar, ya no duda tanto, porque él ha comprobado que su padre cumple su palabra. Es recién en ese momento que la fe es acompañada por un sentimiento. Sin embargo, siempre comenzará por una decisión de acción. El miedo y la fe son enemigos mutuos. Donde prevalece uno, se aniquila el otro. Hay muchas personas que viven paralizadas en la vida por los miedos que las controlan. Miedo a perder el trabajo, miedo a morirse, miedo a ser rechazados, miedo a no ser felices, miedos que tarde o temprano los llevarán a tomar las decisiones más desastrosas de sus vidas. El miedo justamente atrae aquello que deseas evitar. Si tienes miedo a hablar en público y a equivocarte, seguramente te equivocarás. Si tienes miedo a salir con tu auto y chocar, estarás más predispuesto a hacerlo. Si tienes miedo a que te rechacen, seguramente te rechazarán. Una vida gobernada por los miedos no puede ser una vida victoriosa de fe. Sin embargo, no te desesperes. La presencia del miedo no necesariamente implica ausencia de fe. Cuando Jeremías se arrojaba a mis brazos, lo hacía a pesar de su miedo. Si yo te pidiera que te subas a este tronco, lo más probable es que lo harías sin ningún tipo de problemas. Pero si yo subo este tronco 100 metros de altura, tu primera reacción sería agacharte, aferrarte a él y no tardarías mucho tiempo en caer. El tronco no cambió de tamaño,
La diferencia está en tu miedo a caerte y en el lugar donde pusiste tu vista. El hecho de que hoy estés controlado por tus miedos se debe en gran parte a dónde está enfocada tu mirada. Cierta vez los discípulos navegaban en una noche tormentosa en el mar de Galilea. Mientras ellos remaban, vieron una figura que se acercaba caminando sobre las aguas. Es así que ellos se asustaron, tuvieron miedo y gritaron: ¡un fantasma! Entonces escucharon una voz muy conocida y familiar que les dijo: soy yo, no temáis. Es así que Pedro rápido le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Nota qué interesante. Pedro dijo: si eres tú. La fe de Pedro estaba puesta en Jesús, no estaba puesta en el hecho de caminar sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar. Comenzó a caminar lentamente y mientras caminaba, todo iba bien mientras él tenía puesta su vista en Jesús. Pero en algún momento se distrajo. Comenzó a mirar la tormenta, sintió el viento, vio las olas, miró a sus compañeros y es así que su fe comenzó a desvanecerse. En el instante se hundió y entonces la Biblia dice que él gritó: Maestro, sálvame que perezco. Y así dice la Biblia que Jesús en el instante también tomó de su mano y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Mientras Pedro tenía su vista puesta en Jesús, ninguna circunstancia, por más tormentosa que fuera, parecía amenazarlo. Cuando él miró a su alrededor, su fe se desvaneció, y entonces lo controló el miedo. ¿Te das cuenta por qué te digo que tu fe se nutre del objeto al que se aferra? Tu fe será tan débil o tan fuerte de acuerdo al objeto en el cual esté enfocada. Muchas personas ponen su fe en su cuenta bancaria. Quiebra el banco y quiebra también su fe. Otras personas ponen su fe en su cónyuge. Su cónyuge falla y falla también la fe. Incluso otras personas ponen su fe en el líder religioso. El líder religioso se corrompe y se corrompe la fe junto a él. Tus miedos están escondidos mientras el objeto de tu fe parece firme. Pero cuando ese objeto se quiebra, tu fe colapsa junto a él. Es por eso que es necesario que hoy respondas a la pregunta que Jesús te hace: ¿por qué dudas? Tus miedos y dudas son la evidencia de que has elegido como centro aquello que no te trae paz ni tranquilidad. La fe llega a ser salvadora cuando se aferra a la fuente de la salvación. Por eso simplemente pon tu fe en acción, dando un salto de acuerdo a lo que Dios te pide en su palabra, sin hacer caso a lo que sientes. Entonces descubrirás que el miedo se deshace ante la acción de fe, como la nieve se derrite por la influencia del sol.